capítulo 22 es la base de una historia. Quiero que veamos un principio que puso en práctica David antes de ser rey, y que a lo mejor tú dices, ¿y qué tiene que ver esto con un mensaje para familias o para matrimonios? Pero vamos a recordar que muchas de las lecciones que vemos en el Antiguo Testamento, en algunas de las guerras, por ejemplo, pues bueno, no estamos en un contexto en el que podamos aplicarlas de forma literal, ¿no? Imagínate, ¿quién le da 7 vueltas, por ejemplo, a alguna universidad para que entre sus hijos, 6 vueltas y el último día 7 vueltas, 3 en total a Jericó, para que cayera? ¿Qué significa, no? Dirá un soltero que tengo que darle 13 vueltas a la chava que me gusta para que caiga rendida a mis pies. Entonces hay historias que a lo mejor de forma literal no nos sirven para nada, pero que podemos aprender el principio, y que del principio nos llevamos mucho, ¿no? De Jericó, por ejemplo, pues es el principio de la obediencia, de la paciencia, de hacer las cosas tal cual Dios las manda, aunque parezcan absurdas. Y vamos a aprender un principio acerca del rey David, y vamos a leer primero y después explico de qué trata este mensaje que he titulado Deja tus problemas en la puerta. Ahorita te cuento por qué le pusimos así. Primer libro de Samuel, capítulo 22, desde el 21 hay un subtítulo y en medio de esa persecución dice el capítulo 22, versículo 1, que yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él y se juntaron con él. Esto es lo que más conocemos de la historia y no es de lo que voy a hablar, pero es justamente este contexto. Cuando se juntan con él todos, ¿quiénes? Los que estaban afligidos, los endeudados y los que estaban amargados. Vuelta con tu marido y dile, ahí estaban tus parientes en la Biblia, mi amor, ¿verdad? De aquí viene seguramente. Y dice además que fue hecho jefe de ellos. Esta historia me fascina, pero no quiero hoy hablar de ella. Pero cuando tú te quejes del grupo de personas que tienes a tu cargo, acuérdate que David no tuvo a 2 a 3, tuvo 400, ¿no? Entonces de repente estás en el trabajo o en casa y estás desesperado por la gente que te... Dice después en el versículo 3 que se fue David de ahí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab, y esto es lo que nos interesa esta noche: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará de mí. Y los llevó después de esto, dice el versículo 4, a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. ¿Cuál es el principio que aprendemos de aquí? Viene la familia con David a la cueva, pero David no tenía la certeza de qué iba a pasar con su vida. Dice, hasta que yo sepa qué Dios va a hacer de mí. Para evitar exponer a su familia, porque entiende que lo está persiguiendo una nación entera, Saúl se entercó en perseguir a David y toma todo el ejército, y en vez de pelear contra sus verdaderos enemigos, se desenfocó totalmente en la visión, otra gran historia. Quería matar a David, y David, sabiendo esto, cuando llega su familia y sus hermanos y su padre y su madre, pues él dice, miren, yo les agradezco, yo los amo, yo quisiera que estén conmigo, pero estando conmigo corren peligro. Y David no quiso que sus problemas personales afectaran a las personas que más amaba. Entonces separó, y este es el principio, a su familia de sus problemas. ¿Cómo? Salvaguardando a su familia, llevándolas con otro rey, los pone a salvo. Él regresa a la cueva y dice, ahorita que no tengo la certeza, que no les puedo dar una garantía de protección, conmigo corren peligro. Y lo que él hace básicamente es no permitir que un problema personal, porque Saúl no quería matar a la familia de David, pero con él corría en peligro. Saúl quería matar a David y dice, no va a permitir que este problema, que es en temporada de lluvias, cuando te bajas del coche, si no entras a un garage techado, pisas los charcos, pisas el camino hacia tu casa, mojado. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando entramos a la casa? ¿Nos quitamos los zapatos o nos limpiamos los zapatos? ¿Qué le enoja a una mujer que tiene el piso reluciendo de limpio y llegan los niños y llega el marido y no se limpian los zapatos y pasan con todas las patotas por toda la planta baja de la casa, ¿verdad? Acabo de trapear o acaban de trapear, y otra vez solemos nosotros dejar la suciedad a la entrada de la casa.
¿Se acuerdan cuando fue la pandemia? Que algunos cuando salían, llegaban y los primeros días que no teníamos certeza de qué sí había que hacer, entrada que está luego entrando a mano derecha y echar la ropa ahí a una bolsa y casi salía mi esposa con el insecticida, ¿verdad? Y lávate las manos, y casi no me beses en 7 días hasta no saber que no vienes contagiado, porque el ser humano busca no meter a su casa aquello que sabemos que es un peligro. ¿Qué hacemos con la basura? Cuando se nos acumula, la sacamos de la casa, porque dentro de la casa tiene malos olores y además puede atraer bichos y bacterias y cosas por el estilo. Ahora, la pregunta que yo me hago cuando medito en esto es, ¿por qué si somos tan cuidadosos con lo externo, no somos igual de cuidadosos con lo interno? Porque así como cuidamos de no traer manchas, de no traer virus, de no traer microbios a la casa, por contaminación externa, sí permitimos que venga esta contaminación interna. Llevamos muchas veces, a diferencia de David, nuestros problemas personales no a la entrada de la casa, sino literalmente hasta la cocina. En nuestro contexto, yo no estoy hablando que estás pasando un problema, mandes a tu familia con otro rey, ¿verdad? A ver, se van a Rusia, en lo que yo sé que Dios va a hacer de mí. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que muchas veces, a diferencia de Él, no protegemos a nuestra propia a ellos. Hasta este punto sigo hablando en griego y en arameo para muchos, así que ahí les va en español. Pero pónganse el casco, respiren profundo, porque ahora sí lo van a entender, ¿verdad? ¿Cuántas veces, no levanten la mano, pero te ha pasado que tuviste un problema en el trabajo, con tu jefe, con algún cliente, con algún trabajador, con quien sea, ¿verdad? O no en el trabajo, sino un problema de tráfico, alguien se te cerró, que fecha límite para algún pago, te chocaron el auto, algo que te puso de malas. Y cierto o falso, muchas veces eso se ve reflejado en contra de nuestra familia. Llegamos de mal humor, respondemos mal, les hablamos mal, ni saludamos, y niños, y no sé qué, y mi amor, y no nos damos cuenta que estamos metiendo, o sea, nos limpiamos los pies, pero metimos el resto de la basura a la casa, y que te estás desquitando por algo que no te hizo tu esposa, que no te hizo tu esposo. Y es absurdo porque en la vida no solemos desquitarnos con quien no tuvo la culpa, ¿verdad? Imagínate que tú vas a comer, por ejemplo, a McDonald's y te atendieron muy mal, ¿verdad? Y te vas enojado de McDonald's y a la próxima semana llegas a Burger King y te atienden de maravilla y cuando te vas no dejas propina. No, o sea, desquítese con la señora de McDonald's. Generalmente no hacemos eso. Salgo de un restaurante a lo mejor enojado porque me atendieron mal, pero cuando entro a otro, cierto o falso, es borrón y cuenta nueva. Y trato a las personas de acuerdo a la relación que tengo desde que entré a ese lugar. No vengo arrastrando lo que me hicieron en otros lugares. Digo, tendría que estar muy enfermo para traer arrastrando lo que me hicieron en otros lugares. Pero ¿por qué? Vuelvo a repetir, somos a veces un poco absurdos o curiosos los seres humanos. Con la gente que más amamos, quizá es que sí tenemos la confianza de desquitarnos, pero no es correcto, mi hermano, mi hermana, esposo a su esposa, y te justificas, es que me dijo, es que me hizo, y no te has dado cuenta que estás simplemente explotando y buscando cualquier pretexto. Ahora sí que como la justicia, todo lo que digas será usado en tu contra porque ya venías de malas, ¿cierto o falso? Porque no dejaste los problemas en la entrada de la casa. Entonces, si llegaste y te respondió bonito, algo quiere, ¿no? Y si te habló feo, porque me habló feo, pues ¿cómo quieres que te hablen? Y no te das cuenta que no son los demás, que ya es tu actitud, que ya es que llegaste de malas, porque no tuviste ni la sabiduría, ni el discernimiento, ni la madurez para entregarle eso al Señor, lo que hizo David. Aislar mis problemas personales y no permitir que estos lleguen a afectar a mi familia. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando tuve un día difícil? Y es muy común en estos tiempos tener días difíciles.
Vivimos en un mundo de mucho estrés, de conflictos, de gente loca en las calles, en el trabajo, hay problemas todo el tiempo, es difícil tener un mundo color de rosa y va a haber cosas que te pongan de malas, pero entiende que eso no te da el derecho para llegar y desquitarte con los demás. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en diferentes partes del día? ¿Qué dijo el Señor? Trabajados, o sea, con un problema físico o emocional, y yo los haré descansar. ¿Qué dijo el rey David en los Salmos? Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. ¿Qué decía el apóstol Pablo en Filipenses 2? Que por nada estemos afanados. No es Filipenses 2. Está en Filipenses, lee todo Filipenses hasta que lo encuentres. Creo que 6. Que por nada estemos afanados, sino que vengamos delante de Dios y que llevemos delante de Él nuestra carga y que le demos gracias y con acción. Es Filipenses 4, no existe el 6, aquí ya lo estoy viendo. Filipenses 4 del 6 en adelante. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. De modo que el meollo del asunto y el verdadero problema es mi falta de comunión personal con Dios durante el día. Tengo que buscar un espacio para echar esa carga delante de Dios. Y si no tuviste tiempo durante el día, cuando te bajes de tu coche o del taxi o del camión, en la entrada de tu puerta de la casa, problema. Acuérdate, David, lo hemos visto los últimos domingos, cómo oraba por sus enemigos. Y no es que está bien esta oración, pero él no se llevaba una carga emocional, él se desahogaba delante de Dios. Y él le decía la verdad: Señor, los aborrezco, quisiera que se murieran ellos y que sus esposas se quedaran viudas y sus hijos huérfanos. Y no estaba bien, pero tampoco está bien que él lleve esta carga. Entonces él se abre delante de Dios y Dios le da paz. Y entonces él ya puede actuar conscientemente, porque está demostrado científicamente que el ser humano, cuando está muy contento o muy enojado, no piensa, hacemos tonterías. Nos cegamos todos estos cócteles de hormonas en nuestra mente cuando estamos muy felices o cuando estamos muy enojados, nos nubla el entendimiento. Entonces es muy probable que si tú llegaste no lo vas a utilizar para explotar. Entonces vas a llegar y ¿qué hay de cenar? No, pues nada. ¿Por qué no hay nada? No, pues te hice unos tacos. ¿Y por qué tacos y no hamburguesas? No te hice hamburguesas. ¿Y por qué hamburguesas y no tacos? Y de lo que sea te vas a enojar porque no estás pensando. Entonces necesitas poner en práctica Filipenses 4:6. Señor, tuve un día difícil y tú sabes, estoy enojado por esto y tengo esta presión y este pago y no sé qué hacer, y te desahogas con Dios. ¿Te has desahogado alguna vez con alguien? Y cuando terminas de desahogarte, ¿no sientes como que te quitaste, hasta lo has dicho, me acabo de quitar un peso de encima? Y ya estás con los psicólogos. Hay psicólogos cristianos que dan buenos consejos, pero hay psicólogos que no hacen nada más que escuchar. Y tú estuviste ahí una hora, hable y hable y hable y hable. Te dio 2 consejos y pero qué bien me siento. ¿Por qué? Porque te escucharon. Porque lo que necesitabas era alguien con quien desahogarte. Ahora el problema es que si no nos desahogamos con Dios, muchas veces nos desahogamos con la familia, pero no abriendo nuestro corazón, sino más bien sacando nuestra impotencia, airados con ellos por cosas de las que ellos no tenían la culpa. Tú lastimaste a tus hijos, lastimaste a tu esposa, lastimaste a tu esposo, porque no te desahogaste con Dios. Tenemos que acostumbrarnos a hacer esto. A mí me gusta, cada vez que me siento tenso por algo, no me gusta ni siquiera continuar así el día por mí. O sea, olvídate, aunque no esté, que cuando una persona esté estresada, está ansiosa, está enojada, está amargada, está irada, empezamos a liberar cortisol y eso empieza a afectar a nuestra salud. Y yo tengo muchos años, gracias a Dios, que cada vez me enfermo menos y menos y menos, y primero salí de forma natural, ahora ya llevo más de 6 meses que ni siquiera de forma natural porque ya no me enfermo. Y una de las cosas que me ha ayudado, por supuesto que todo es gracias a Dios, pero también Él nos pide cuentas y que hagamos lo que tenemos que hacer, es que yo busco estar en paz. Y no es que no me estreso, la vida me da muchas razones para estresarme y hay mucha gente que hace su máximo esfuerzo por estresarme, pero no se lo permito. ¿Y qué es lo que hago? Llevar delante de Dios inmediatamente.
Entonces estaba antier, por ejemplo, con algunos problemas y venían a la mente, y antes de continuar el día, me estacioné, paré el coche 20 minutos y empecé a orar. Señor, y te entrego este problema. Y en paz con Dios, en paz con los demás. Y llegas a la casa y tu actitud es otra. ¿Y cómo te fue? No, tuve un día difícil, pero ya Dios está al control, mi amor. Hay problemas, pero estoy descansando en el Señor. Ya Dios me dio sabiduría, ya Dios me dio dirección, ya Él me dio paz. Si no lo haces, vas a reaccionar mal. Luego te vas a justificar porque es lo que muchos hacen, o viceversa, ¿no? Hay mujeres que se quedan en casa. A veces es más duro el trabajo en casa que fuera de casa. Los niños cómo estresan, ¿verdad? Yo tengo una hija y apenas tuvimos una salida del colegio con algunos niños, ya no les conté, pero le dije: a mi siguiente salida te llevas una misa en mi lugar, le ofrendo mi lugar, ¿verdad? No estoy acostumbrado a andar correteando a niños y que no me hagan caso. Con mi hija a veces batallo, pero no se me ha echado a correr nunca. Entonces fue un poco estresante y aprendí a valorar mucho a las mamás que tienen en casa más de un niño y tienen que andarlos ahí correteando y cosas por el estilo. Entonces llegas y estuvo tu pobre esposa, ¿no? Que es la mujer quien se desquita. Entra el varón: mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué quieres? ¿Qué horas son estas? Mira nada más, si no te importa, y yo aquí, los niños, y las tareas, y la comida, y oye amor, ¿hay algo de cenar? Hasta quiero algo de cenar. Y no es realmente que le esté pidiendo algo fuera de otro mundo. Podría decírselo de otra forma, ¿no? Mi amor, estoy muy cansada, no pisa nada de cenar, pero ahí está el refri, te puedes preparar lo que tú quieras. Si tienes misericordia y me preparas algo a mí también, te lo agradezco. Estás diciendo lo mismo, pero con otras palabras. Pero hay mujeres, no en esta congregación, gracias a Dios, pero hay mujeres en otras iglesias que no les habían predicado esto, y que llega el marido y están, pero, o sea, se desquitan con él de todo lo que le hicieron los chamacos durante todo el día, ¿verdad? Y no sé qué, y te fuiste, y yo aquí, y los niños, y no me ayudas. Hay formas de decir las cosas, pero estás permitiendo que un problema que tú viviste en el día se siga siendo más grande y que esté dañando a las personas. Número 1, estamos hablando de tu reacción. ¿Qué hacer con ello? Desahogarte delante de Dios, llevarlo delante del Señor. Pero ahora quiero enseñarte otra forma de aplicar este principio. Número 2, no es nada más mi carácter. A lo mejor tú dices: no, pues yo mi carácter estoy en paz, no me desquito. Pues sí, soy gruñón, pero ya por naturaleza, no por culpa de los demás, ¿no? Hay quien no necesita que alguien lo detone, ya está detonado todo el tiempo. Más bien, eres tú el que detona a los demás. Por tu culpa la gente está de malas. Tú eres en este caso el jefe o el empleado que hizo que se pusiera de malas la otra parte. A lo mejor tú dices: no hombre, yo estoy de maravilla, o yo soy el que hace que los demás se pongan de malas, ¿no? Yo soy ese mesero malacopa o ese cliente malacopa. Yo soy el que se le cerró en el tráfico al cristiano que hizo que se pusiera de malas. Y supongamos que esto no es para ti. Pero hay otra forma de proteger tus problemas personales, ¿no? He conocido matrimonios donde, por ejemplo, una de las partes está muy enferma y no se lo quiere decir a la otra parte, o a los hijos para no preocuparlos, o el esposo está en una crisis económica y no se los quiere contar. Supe de un caso donde sacaba la tarjeta y y los tarjetazos hasta que explotó, cayó en cama, enfermo, con deudas muy grandes, pero no quiere decirle a sus hijos: estamos en crisis, no podemos gastar. Se crecieron acostumbrados a un buen ingreso, y en vez de tener la humildad de decir: pues estamos pasando un mal tiempo y necesito apoyo de todos, era más grande su orgullo de no, qué van a decir, qué van a pensar, y mis hijos tienen que saber que yo acá todas las puedo, y sí, lo que tú quieras, ¿verdad? Y no, tenemos que hablar con la verdad, ¿no? Entonces nos ha tocado a todos hablar con la familia y decir: sabes que ahorita es tiempo de vacas gordas, vamos a disfrutar, pero también ahorita es tiempo de vacas flacas, y acuerdo que cuando vivía con mis padres antes de casarme, mi papá era muy claro con nosotros. Íbamos a algún lugar a comer, por ejemplo, y decía: ¿saben qué? Hoy nadie puede pedir postre, por ejemplo, ¿no? Entonces no pidan más de 2 refrescos. Pero si no hablamos claro, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, ¿verdad? Entonces, para no acabar en este extremo, no se trata de encubrir la información, ¿no? Entonces, al contrario, en casa es un refugio donde tú puedes, además de desahogarte con Dios, decir: mi amor, hijos, ya me desahogué con Dios, pero ¿saben qué? Pues sí, vengo triste, estoy enfermo, me siento mal, tuve este problema en el trabajo, esta persona, tenemos esta situación, para que oren por ti. Entonces, cuando hablo de guardar el corazón, no estoy hablando de esto, ¿verdad?
Estoy hablando, número uno, de que no permitas que influya en tu carácter. Y número dos, ten cuidado en cómo les cuentas las cosas. Puedes empezar a contaminar el corazón de tu esposa o de tus hijos en contra de las demás personas. Entonces, hablaba hace poco, ¿verdad?, de cómo me he llegado a encontrar inclusive a niños, ahora jóvenes o adolescentes, que algún día sus padres se congregaron en la iglesia, que tú los viste de chavitos, ay, ¿cómo estás? Qué gusto verte, ¿verdad? Y que te hacen cara de fuchi, porque papá los llenó de veneno. No, es que el pastor me exhortó injustamente, me banqueó injustamente, y mejor vámonos a esta iglesia, y mejor a y mejor a la otra. Y yo he conocido jóvenes que ahora odian todas las iglesias, que están amargados en contra de la iglesia, porque papá, mamá no fueron lo suficiente maduros para tener cuidado con qué les contaban. Yo hablé con unos padres de familia hace algún tiempo de esta situación, porque ellos no tenían la prudencia de haber contado lo que les habían hecho en otras congregaciones, y sus hijos estaban en su corazón de esa manera. Algo que tú viviste, que te hicieron a ti, ahora se lo vas a contar. Hay formas de contárselos. ¿Sabes qué pasó esto? Pero mira, hijito, en el cuerpo de Cristo hay gente que está sinceramente equivocada, hay gente que no ha nacido de nuevo, y hay personas que a veces, aunque nacieron de nuevo, en la carne de repente cometen errores. ¿Y qué nos enseña Jesús? A orar por los demás. Entonces, no guarden rencor. La iglesia es preciosa, es el cuerpo de Cristo, pero es imperfecto, y en la Biblia no hay ninguna iglesia perfecta. Todas tenían problemas, entonces hay que orar por el hermano, por los pastores, por quien te haya lastimado. Y de esa forma no ocultaste la verdad, pero guardaste su corazón. En vez de permitir que el enemigo lo utilice como una oportunidad para sembrar cizaña, permites que se convierta en una oportunidad para acercarlos más a Dios. Entonces, Abby y yo tratamos de tener mucho cuidado con lo que escucha o no Valeria, y cuando de repente no hay forma que se entere de ciertas cosas, que fulano de tal, y ya no está, y por qué no está, ni modo que le diga, se lo llevó el rapto, ¿no? Entonces, pues, que fulano de tal hizo esto, y que él hizo aquello, mira, pues sí, lo que hizo no estuvo bien, ama a Dios, pero seguramente se alejó del Señor. Es lo que pasa cuando estamos en la carne, por eso no hay que soltarnos de su mano, hay que orar por esta persona. Y en vez de que esto sea un mensaje que le diga a su corazón, uy, y eso que era cristiano, uy, y eso que era, y que al cabo de algunos años le genere amargura, lo que hacemos es que se dé cuenta lo que le puede pasar a un cristiano en la carne, para hacerle ver lo importante que es no soltarnos de la mano de Dios. Entonces el enemigo trata de hacernos una mala jugada, como decía David, red han armado a mis pasos, pero en ella cayeron, ¿verdad? Entonces el enemigo busca hacernos caer, pero más bien él termina cayendo en su propia trampa, porque con sabiduría, hasta papá y mamá tengan su comunicación. No solo papá y mamá, tú con tu esposa, tú con tu esposo también. Algún día hablamos, ¿verdad?, de qué es lo que platicamos entre nosotros, y cómo a veces nos contaminamos, y cómo a veces empezamos a ser cómplices de un escenario de chisme y de cizaña, y uy, sí, no, y dijo, y no, y no sé qué. Entonces hablamos con claridad, pero no contaminamos nuestro corazón. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a orar por ellos, vamos a bendecirles, que Dios trate con su vida, pero no permitir que esto dé lugar a amargura, a resentimiento, a odio en nuestro corazón. La basura, vuelvo a repetir, no puede entrar a nuestra casa. Esto no lo hizo Saúl con Jonatán. O sea, Jonatán, y además insulta a su mujer, hijo de la perversa y rebelde, ¿verdad? Contaminando el corazón de su hijo, también en contra de su madre, diciéndole que su madre era perversa y rebelde. La mujer, quien estaba, ya de haber dicho, ¿y yo qué hice? Entonces, ojo, porque a veces hasta en la misma casa, en vez de, aquí es al revés, no es basura que metemos, sino que se genera ahí, y en vez de echarla fuera, le empezamos a regar. Hubo un pleito, tú con tu esposa, tú con tu esposo. ¿Qué hay que hacer con esa basura? Fuera de casa. Peor error que puedes cometer es, como padre, empezar a hablar mal de su madre a tus hijos, y viceversa, como madre, hablarle mal de su padre a tus hijos.
Aún a padres divorciados les damos este consejo. Va a ser toda la vida su papá, va a ser toda la vida su mamá. Pero es mamá y tenerle paciencia, etcétera. No puedes contaminar su corazón. Digo, hay casos extremos donde sí necesitas salvaguardarlos, ¿verdad? Y cuando ha habido casos de padres abusadores, por ejemplo, pues sí, ahí se lo quitas por completo y estás protegiéndolo, ¿verdad? Pero cuando no es el caso, y cuando me refiero, hay una buena relación entre ellos, papá y sus hijos, mamá y sus hijos, y el pleito es contigo, ¿tú por qué tienes que llevar un problema personal con tu cónyuge al corazón de tus hijos? Entonces, ¿qué es lo que estamos inculcando en ellos? Que crezcan con rencor con todo mundo, inyectándoles veneno, ¿verdad? Volviéndolos futuras serpientes. Es bien triste, pero de verdad que es muy común esto. Niños que ya desde muy temprana edad son serpientitas. A papá y mamá todo el tiempo tijereteando y chismeando y murmurando y en eso se convierten. No les vas a ayudar en nada, mi hermano. Los vas a afectar. Tenemos que tener mucho cuidado. Aún yo como pastor, y me han aconsejado muchos pastores de más trayectoria, que me han dicho, oye, sí, ten cuidado con cómo le compartes a tu esposa cosas que a veces pasan en la iglesia. Ten cuidado con guardar su corazón. Y yo no estoy de acuerdo con encubrir las cosas. Hay quien a veces lo encubre. He conocido pastores que nada hubiera pasado, porque son tan buenos estos hombres que prefieren quedarse con eso antes que contaminar a su familia. Yo no estoy de acuerdo en ese extremo. Creo que tiene que haber una comunicación clara y que sepamos todos con quién estamos tratando, pero que hay formas de comunicar las cosas, que hay formas de transmitir la información sin traer contaminación a su corazón. Entonces tengo mucho cuidado cuando algo pasa, en cómo se lo hago saber a mi esposa, en cómo le transmito la información, porque puede escuchar a un hombre lleno de odio y cómo es posible, qué hizo y qué dijo. Simplemente pues es de lo que pasó y tú guarda tu corazón, vamos a orar y punto. Y qué bueno que le pasó. No, la Biblia habla de que no es correcto gozarnos cuando a nuestros enemigos les va mal. Y hemos sabido de casos donde a personas que maquinaron contra nosotros les fue mal, pero no nos gozamos. Nos duele y entendemos pues que cuando no hay el favor de Dios, naturalmente después vienen consecuencias naturales, ¿verdad? Valga la redundancia, pero no es que, ¡ay, qué bueno que le pasó! Al contrario, entendemos que estamos para tratar de ser de bendición, porque eso vino Jesús, no a que se perdieran las almas de los hombres, sino a salvarlas. ¿Y te acuerdas qué le dijo a sus discípulos cuando fueron a Samaria y no los recibieron? Y vuelven con Jesús y le dicen, Jesús, ¿quieres que oremos por ellos para que caiga fuego del cielo? ¿Y qué les dijo Jesús? Ustedes no saben las almas de los hombres. Entonces siempre que algo pasó con alguien porque algo hizo, el mensaje tiene que ser, esta es la verdad, pero vamos a orar y vamos a buscar que haya restauración y que haya sanidad. Yo no lo digo de la boca para afuera. Hay en la iglesia personas inclusive que trabajan de tiempo completo, que algún día y en la semana platicaba con uno de ellos, le digo, qué increíble es Dios. Y lo ve cómo te ha usado y cómo te ha levantado y pensar que algún día te corrimos de la iglesia, ¿verdad? Pero esta es la evidencia de que creemos en la restauración. Te arrepentiste, fue genuino, te dimos la oportunidad. No, imagínate si me quedo yo y llega y le digo a mi esposa, no, seguramente no ha cambiado, ¿verdad? Al contrario, cuando regresó, vamos a dar la oportunidad, vamos a creer en la obra que Dios pudo haber hecho, esperemos que sea genuino y si no, Dios lo sacará a la luz. Dios sanando y quebrantando y restaurando, y esto es posible cuando entendemos el mensaje de Jesús. No vino a perder las almas de los hombres, sino a salvar las almas de los hombres. Entonces nuestra familia tiene que saber que no tenemos enemigos personales, que si alguien decidió ser nuestro enemigo, ese es su problema, pero nosotros no nos declaramos sus enemigos. Entonces no permitas que algún día tus hijos, una cara y no sabes que está tan mal.
chamaco necio y cabezón, ¿y qué te pasa? No, tú salúdale bien y tú respétale, pero es que te hizo papá que no sé qué, pero hay que reflejar el amor de Jesús. ¿Dónde estaríamos nosotros si Jesús nos hubiera dado nuestro merecido? Totalmente perdidos, ¿verdad? Entonces, claro, no estoy hablando de no aplicar la justicia, que a veces se tiene que aplicar, en el ministerio la disciplina, que a veces se tiene que aplicar. Estoy hablando de que en la parte emocional, nuestro corazón, sino también el corazón de nuestra familia. Con lo que les contamos de las cosas que pasan en el mundo. Me contaba apenas un amigo pastor que tuvo que ir a la escuela de sus hijos a hablar con algunos maestros porque les estaba llenando de temor su corazón, una miss con algunos traumas, de que México se iba a volver Venezuela y que nos iban a quitar nuestras casas y que íbamos a perder nuestros trabajos y que... Entonces el pastor fue y dijo, oye, si tú crees todos estos rollos, casi, primero escucha el mensaje del pastor Jesse Bermúdez de confía en Dios y no tengas miedo, y si no lo has escuchado búscalo por ahí en redes porque de eso hablé, ¿verdad? Viendo la parte bíblica y también la parte contextual de por qué México no va a ser Venezuela. Inclusive uno de los que salió con la campaña de que esto iba a pasar ya se retractó públicamente y dijo esto nunca fue cierto, ¿verdad? Y muchos ya lo han hecho. En ese extremo en la prédica aclaramos por qué, cuál era la macroeconomía de Venezuela y cuál era de México y por qué es imposible que suceda exactamente lo mismo. Pero pues esta persona mal informada los empezó a llenar de contaminación y como te decía, número uno, pues, escucha la prédica y número dos le dijo, tus rollos personales no se los lleves a mis hijos, ¿verdad? O sea, ellos no tienen por qué cargar con tus temores. Entonces hay padres de familia que han hecho esto. Pues, imagínate los hijos de esta persona, ¿cómo han de estar? O sea, hay padres que llegan con sus hijos a cargarlos, no, y que la guerra, no, y que la crisis. Yo conocía chiquitos que en la pandemia estaban aterrados, porque es lo que sus padres sembraron. En vez de sembrar confianza en Dios, aun cuando tú tengas miedo, vamos a confiar en Dios, no con odio, con resentimiento, con amargura, sino a veces con temor, a veces con una amargura de cómo están las cosas en el mundo y qué va a pasar. Y no es correcto esto, mis hermanos. Tenemos que enseñarles a confiar en Dios. ¿Cómo vamos a predicarles que confían en Dios si es lo que estamos llevando a casa? Si se meten a tus redes y publicas, ya nos cargó el payaso. Y el domingo, en ti confiaré. Entonces, aunque haya venido temor a tu vida, escucha la prédica. Cuando vino la pandemia, yo me junté con mi familia y teníamos que ser honestos porque no podemos, como te dije, encubrir la información. Y me acuerdo que cuando empezó, hablamos con nuestra hija y le dijimos, chiquita, no sabemos qué va a pasar, pero sí sabemos que pase lo que pase, vamos a estar bien y Dios no nos va a dejar. Le contamos cómo papá y mamá cuando nos casamos vivíamos una vida más sencilla, una casa más chica y que fuimos muy felices y no era mentira. Le dijimos, si tenemos que volver a cambiarnos y si tenemos que restringirnos de muchas cosas, no va a pasar nada, vamos a estar felices. No necesitamos de lo material para estar felices. Entendió el mensaje perfecto. Nunca estuvo afligida, al contrario. Me acuerdo que una vez unos vecinos jugaras, dice, no papi, hasta que pase la pandemia, porque ahorita hay que tener cuidado y todo primero es para comer. Entonces, que una niña en ese entonces de, no me acuerdo, 5 o 6 años te responda de esta forma, pues bueno, habla de una gran madurez a una corta edad, ¿verdad? Perfectamente centrada y en vez de estar ensimismada, y sí, yo lo quiero buscando el bienestar de la familia conforme al mensaje que recibió de prudencia, pero jamás de temor. Y nunca estuvo estresada y preocupada y qué va a pasar y si nos vamos a morir y si nos vamos a morir de hambre, porque la última palabra no la tiene el mundo sino la palabra de Dios. Y yo solo sabía una cosa en esos tiempos de incertidumbre, que paradójicamente, pensando que podían ser desde el punto de vista humano malos tiempos, resulta que confiamos en Dios, se abrieron otras puertas y fueron muy buenos tiempos en todo sentido para nosotros y para muchas personas. Y es lo que pasa cuando tú pones tu confianza plena en Dios y en vez de cerrarnos puertas, de repente se nos amplió el panorama y Dios nos dio sabiduría y tomamos buenas decisiones y fueron tiempos buenos para nosotros, ¿verdad? Pero ¿de dónde parte todo?
de confiar en las promesas de Dios y de decir, no sabemos qué va a pasar, pero su promesa es, busca primeramente mi reino y mi justicia y todo lo demás te será añadido. Y fue el mensaje que transmitimos. Y supimos de padres que no era el mensaje que transmitían, que el mensaje es, ¿y qué va a pasar? ¿Y si nos morimos? Y bueno, y estos son los más positivos, porque no me creería si te digo que hubo hermanos que mandaban mensajes, literal, pastor, tengo miedo, porque me llegó este correo que dice que todo esto. Otra teoría, hay tropas de Estados Unidos en Europa porque viene una tercera guerra mundial, y pasaban los videos de las tropas haciendo ejercicios que toda la vida hacen en diferentes lugares, y les tocó en plena pandemia estar por allá, en no sé qué lugar, haciendo ejercicios de no sé qué cosa, ¿verdad? En sus bases militares. Y un montón de teorías que digo, bueno, ¿de dónde saca la banda esta información? O sea, como les decía en la prédica del miedo, yo creo que hay personas que se meten a Google todos los días y dicen, malas noticias del día de hoy, ¿no? A ver, teorías absurdas de conspiración. Y todo lo que les llega se lo creen. Les contaba ese domingo de la leyenda de que te van a quitar tu casa. Eso ni lo propuso Morena, es de una asociación civil hace más de 4 años que le pusieron los logos de Morena y como una campaña anti-Morena, y eso que no soy partidario de Morena, ustedes lo saben, es de la objetividad, y por eso se deja llevar por cualquier rumor. Y lo peor no es eso, sino que de acuerdo a lo que estamos viendo, lo llevan a casa. ¿Qué mensaje has llevado, por ejemplo, con las elecciones? Ahí te va la pregunta de examen. ¿Qué le dijiste a tus hijos el 3 de junio, cuando viste cómo había quedado la cosa? Pues yo recuerdo que mi hija tiene ya mucho tiempo ahí interesada. ¿Y qué político es bueno, papá? Ninguno. ¿Y quiénes son los que salvan a los bebés actualmente? Ninguno. En teoría el PAN, pero ahora mezclado con el PRI, con el PRD, es como una sopa de pasta con caldo de verduras, pozole, y vayan a defender la vida y la familia y todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Confiar en Dios y orar por quien gane las elecciones. Y descansar en que pase lo que pase, nosotros somos sus hijos y vamos a estar bien. Y transmito un mensaje de paz. Y yo vi publicaciones de cristianos que tienen hijos, que usan redes, y digo, ¿qué pensarán sus hijos cuando ven todo eso? Bueno, si es lo que publican, ¿qué dirán en casa? No, ya valimos, y ahora sí, y va a pasar esto, y va a pasar lo otro, y estás envenenando sus vidas, ya no de el veneno del que hace rato hablamos, sino ahora de temor. Número 1, no afecta mi carácter, mis problemas personales. También pasé la prueba número 2. No siembro ni cizaña ni miedo en sus corazones. Soy muy prudente con cómo transmito la información a mis hijos. Palomita, palomita, felicidades. Y lo tercero que te pregunto es, ¿y qué hay de tu pasado? ¿Aprendiste la alabanza de José José, que sabiamente decía, ya lo pasado, pasado? ¿Aprendiste del hermano Daddy Yankee, que en esta alabanza decía, lo que pasó, pasó? ¿O has traído al presente todas tus broncas del pasado? Si tienes hijas, tienes que decirle todos los días, te amo y qué hermosa te ves. Todos los días, todos los días. Si tú no lo haces, un patán pelafustán con cara de iguana pacheca, a los 15 años se lo va a decir. Y va a llegar tu hija a la casa con un novio con el pantalón aquí a medio calzón, ¿verdad? Todo pandroso, porque él le generó la autoestima que tú nunca le generaste. Este hermano era frío y era duro y era áspero con sus hijos, con su esposa. Nunca en su vida, más de 15 años, les había dicho, te amo. Jamás les había dicho, qué hermosa te ves. ¿Y cómo? Y me paraban a las 5 de la mañana, desde niño, a cortarle el pescuezo a los pollos. Y los veía caminar ahí sin cabeza, unos segundos antes de morir.
así me hizo la vida, así me trataba mi papá, y mi papá así lo trataba a su abuelo, y a su abuelo así lo trataba a su bisabuelo, y a su bisabuelo. Le dije, ya, hasta ahí está bien. Le dije, pero recuerda que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y ahora tienes que formar una identidad. Les recomiendo el curso que empieza en septiembre de Libertad en Cristo. ¿Es abierto, Javi? Hoy está cerrado, por cierto. ¿Todavía pueden? ¿Ok? Si pueden ponerse de pie para que los vean. Javi y Nora son los encargados de este ministerio. Pueden acercarse con ellos. Donde justamente hay mucha sanidad de todo tu pasado, hijo de Dios, como la hija de Dios que ya eres. Hubo en la historia de Israel, según el libro de los reyes, reyes que anduvieron en los malos caminos de sus padres, pero también hubo reyes que, dice la Biblia, no siguieron sus malos caminos, sino decidieron seguir el buen camino de Dios, o el buen camino de algunos de sus antepasados. Entonces no podemos tomar esto como pretexto. Necesitas buscar tu sanidad, buscar tu restauración, entregarle ese dolor a Dios, lo mismo del primer punto, pero aplicado a tu pasado, y cómo te trataron y cómo te hicieron, y venir a la Biblia, aunque te cueste trabajo ciertas cosas. Como lo he dicho tantas veces, no podemos movernos por emociones. Es que no lo siento, no, aunque no lo sientas. ¿Tú crees que yo siento mucho en mi corazón jugar con mi hija las Barbies? Que ahora trae la moda de jugar luchitas, ¿no? Los últimos días, y hoy que no tuvo clases, tuvo duro y dale tole que quería jugar luchitas. Párale, ¿verdad? Y no es que me encanta, obviamente luchitas sanas, ¿eh? No creas que nos agarramos ahí a golpes y todo fuerte, cosquillas y cosas así por el estilo. Todo, nada con exceso, todo con medida. Y justamente hoy decía, no, yo quiero descansar, estoy cansado, no quiero jugar luchitas. Y después de un rato recordé esto y dije, bueno, voy a jugar luchitas un rato con ella. Y hay veces que hay cosas que no sentimos en nuestro corazón, pero que sabemos que son importantes. Que a lo mejor hay algún deporte que tu hijo le gusta y tu mamá no te interesa, pues tendrás que interesarte. Y lo mismo con tu esposa y lo mismo con tu esposo. Que hay cosas a lo mejor que lo hemos visto muchas veces, ¿no? A ti no te interesan, pero que para él son importantes, para ella son importantes. Y no puedes usar el pretexto de, pues que para mí no, y no la que están mal. No esperes a sentirlo para hacerlo. Entonces, aunque des el te amo más tosco de la vida, y sea un te amo, pero díselo. Aunque te cueste trabajo, aunque seas de rancho, y con tu sombrero y tus botas, mija, ¿qué pasó, papá? Te va a decir, no. Es que, y te va a costar trabajo, a alguno le cuesta trabajo, o a tu esposa, a lo mejor es a tu mujer. Te amo. Y te vas a sentir raro. No pasa nada, no te vas a morir. Vuelta con tu esposa, vela a los ojos y dile, te amo. ¿Cuántos siguen vivos? ¿Nadie se murió? ¿Nadie se desmayó? Ahora vuelta con tu esposo, aunque tengas que mentir, pero dile, qué guapo te ves hoy, papirrín. Díselo. Porque algún día vimos que ella necesita hacer lo que es correcto. Y volviendo al punto, yo no sé qué cosas del pasado vienes arrastrando, que ya detectaste que estás mal, ahora aunque no lo sientas, lo tienes que corregir. No puedes seguir los principios de tus antepasados solamente porque son tus antepasados. Ahora tienes que venir a la palabra y comenzar a actuar, a pensar, a decidir según la verdad de la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, cuando conozcas la verdad te va a hacer libre. Hay muchas formas en las que tú puedes aplicar estos tres principios. Ya te dejo de tarea que tú le pidas a Dios en oración que te muestre qué has estado haciendo mal y cómo puedes aplicar esto. Pero número 1, no permitas que tus problemas personales, actuales, alteren tu carácter con tu familia. Número 2, no permitas que lo que a ti te hicieron contamine su corazón. Hazte de pánico, pero se le entregaste a Dios, recibes el mensaje de Dios y ese es el mensaje que das a tu familia.
No traigas temor a sus vidas. Te cuento rápido algo que me pasó que me acabo de acordar. Mi esposa estuvo de viaje hace algunas semanas. Se fue a celebrar el cumpleaños número 286 de mi suegra. Espero que no esté viendo la transmisión. Ella y mi cuñado. Nos invitaron, pero dijimos, no, disfrútenlo ustedes en familia, y no fuimos. Me quedé con mi hija. Y si me preguntas cómo me fue, súper bien, nada más acabé en urgencias un sábado por la mañana en el hospital. Era un problema del estómago, pero pensé que era un problema de, ¿cómo se llama esto? Apendicitis, por cómo se sentía. Voy con ella en la mañana a la farmacia porque pasó una muy mala noche, le tomé la temperatura, aparentemente no tenía, pero al tocar en la mañana dije, de paso compré un oxímetro, aprendimos después de la pandemia siempre tener uno en casa, no encontraba el que teníamos, se lo compré, le mido temperatura normal, un poquito elevada pero nada fuera de otro mundo, y le mido el oxímetro, bien la oxigenación, pero el corazón estaba latiendo a 160. Yo no sabía, perdón mi ignorancia, que es normal cuando hay una infección viral, que el corazón que tiene que estar entre 90 a 100 más o menos de un niño o niña de 10 años se llega a disparar. Les soy honesto, me asusté mucho y respiré profundo y estábamos ahí en el coche, me dice, ¿estoy bien, papi? Y yo recuerdo ese momento y casi que me dan ganas de llorar, porque yo estaba internamente muy mal y en mi corazón, en mi mente empecé a orar por ella. Le marco a mi esposa pidiendo el teléfono de su doctora, no me contestaba, iba a poner peor. O sea, hay padres que se alteran y empiezan a... Entonces manejé prudentemente rumbo al hospital, dije me voy a ir a emergencias. En el camino me contestó un hermano médico de la Ciudad de México, me dice justamente estoy en Toluca, lo fui a ver, la checó, me dice parece que sí es apendicitis, llévate a la urgencia, la llevé a urgencia, la checaron, gracias a Dios no fue apendicitis, era un tema del estómago y nos los cobraron como si hubiera tenido 10 veces apendicitis, ¿verdad? Ya sé que son bien trácalas en el hospital, pero bueno, lo más importante es que estuvo bien. Y el punto es, en medio de la incertidumbre, yo sí me preocupé, ¿para qué les digo que no? Sí. Primera de la Chimoltrufia, capítulo 10, versículo 2, ¿no? En medio de mi preocupación, le entregué a Dios esa preocupación, me desahogué con Él en el camino, pero tuve mucho cuidado. ¿Es normal? Sí, súper normal, no pasa nada. Ya cuando pasó todo, me escuché en un audio que le conté a mi esposa, le dije que estaba preocupado, etcétera, y dice, a mí me dijiste que no, papi. Le dije, no, la verdad que te mentí. Sí estaba muy preocupado, pero no te lo quise hacer saber en ese momento, porque no te iba a ayudar en tu recuperación, ¿no? Entonces, si su corazón ya estaba latiendo fuerte, la preocupo y se lo hubiera disparado más. Hoy sé que es normal, en su momento lo que pasó por mi mente es que podía darle un paro cardíaco, un infarto, ¿no? Fue ignorancia, ¿no? No iba por allá, pero es lo que mi mente procesó en ese momento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, aun cuando estamos mal nosotros, es a lo que iba, de entregárselo a Dios para que el mensaje que transmitamos sea otro y no contaminemos más su corazón, ya sea de amargura o de temor. Y 3 y último, cosas del pasado, esta oración, y tienes que ser la persona que Dios te llamó a ser. Cierra tus ojos conmigo y dile, Dios, te doy gracias en esta noche por lo que me has enseñado y te pido perdón si en alguna de estas 3 formas he fallado y a diferencia de David permití que mis problemas personales del presente o del pasado tocaran a la puerta de mi casa y se metieran. Hoy te entrego todo aquello de la actualidad o del pasado que me he estado afligiendo, que me he estado pesando, que me he estado afectando. Señor, me quiero desahogar contigo y echar sobre ti toda carga, toda preocupación, todo conflicto, todo enojo, toda amargura, todo pleito, para no llevarlo al corazón de mi familia. Perdóname si he contaminado a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. De hoy en adelante pondré en práctica lo que he aprendido, Señor, para que al igual que David pueda mantener a mi familia a salvo. Señor, te damos gracias por tu palabra y porque tú nos vas a ayudar a traer cosas buenas y no siempre la solución. Que así se ha hecho con tu dirección, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.